El nuevo telescopio espacial podría ofrecer las primeras señales de tecnomarcadores en un exoplaneta. Si quisiéramos comunicarnos con esa civilización tecnológica, tendríamos que ponernos de acuerdo en cosas muy básicas, cosas de barrio sésamo, como qué es izquierda y qué es derecha. La física que conocemos es invariante especular, no diferencia entre ellas, salvo la física del bosón W. El bosón W solamente se acopla a las partículas de izquierdas. Gracias al experimento de Madan Gu con cobalto 60, que se desintegra en níquel 60, podremos explicarle a los alienígenas qué es nuestra izquierda y nuestra derecha. Y el bosón W ha sido el gran protagonista de la física de partículas de este año. Se ha medido su masa en Estados Unidos y ha resultado ser un poquito más grande que la masa que se midió en Europa, y además la desviación respecto al modelo estándar es de 7 sigmas. Todo en el universo, el gran legado de la física del siglo XX, todo está hecho de espacio-tiempo clásico y campos cuánticos. Los campos cuánticos tienen dos estados: vacío, por todo el espacio, y partícula, más o menos localizado en ciertas regiones que dependen de su energía. Las partículas heredan el spin, Javier, de los campos cuánticos, que son más fundamentales que ellas. Hay partículas con spin semientero, que se llaman fermiones. Son partículas de materia porque ocupan espacio. Si yo trato de poner dos partículas con la misma energía-momento en una pequeña región del espacio, me encuentro con que es imposible, salvo que sea de spin un medio y una sea de izquierdas y la otra de derechas. Con los bosones ocurre lo contrario. Son partículas de spin entero que les gusta agregarse. Se pueden acumular, condensar en una pequeña región como si no ocuparan espacio. En el modelo estándar, las fuerzas entre fermiones se median por bosones. El modelo estándar, que refleja todas las partículas que hemos observado, se resume en esta figura de Raquel Gu. Tenemos fermiones de dos tipos, quarks y leptones, y tenemos bosones. Hay 3 familias de fermiones. No sabemos por qué. Tenemos leptones cargados, tipo electrón, muón, tau, y neutros, neutrinos, asociados a estos 3. Y tenemos además quarks, de tipo arriba y de tipo abajo. Arriba, encanto top o cima, y abajo, extraño o botón, fondo. Después tenemos los bosones asociados al electromagnetismo, el fotón, a las interacciones débiles, el bosón W y Z, y los gluones asociados a la interacción fuerte y el bosón de Higgs. Pero todo esto es un poquito más complicado porque los quarks tienen carga de color. Hay quarks de 3 colores, de 3 tipos diferentes: rojo, verde y azul. Además, los fermiones tienen antipartículas, antifermiones. Hay antiquarks que tienen anticolor: antirrojo, antiverde y antiazul. Y además, no hay un gluón, hay 8 gluones con parejas color-anticolor. Así, las cosas se van complicando un poquito, más todavía porque los fermiones son quirales. Hay fermiones de izquierdas y hay fermiones de derechas. El bosón W solo interacciona con los bosones de izquierdas, que se agrupan en parejitas, en dobletes. Los fermiones de derechas son singletes, es como si estuvieran solteros, y no interaccionan con el bosón W, son estériles a la interacción con el bosón W. Conocemos 118 campos cuánticos. Hay 36 campos de quarks y 9 campos de leptones. Tenemos, por supuesto, 45 campos adicionales de sus antipartículas. Y después tenemos 28 campos de bosones. El fotón y los gluones tienen 2 polarizaciones, luego cuentan como 18 campos. Los bosones W tienen masa, tienen 3 polarizaciones, cuentan como 9 campos. Y el bosón de Higgs tiene solo 1. Si sumáis, tendréis 118 campos. Todo está hecho de estos campos que hemos observado, pero podría haber más.
Podría existir el gravitón, podría existir la acción, podrían existir los neutrinos estériles, los neutrinos de equidad derecha, pero no lo sabemos si existen o no. No los hemos observado todavía. Este año se publicó en abril en la revista Science, y fue portada, la nueva medida de la masa del bosón W obtenida por el experimento CDF que se encuentra en el Tevatron, que era un colisionador de partículas que se encontraba en el Fermilab cerca de Chicago, en Estados Unidos. En el Tevatron colisionan protones contra antiprotones a una energía cercana a 2 teraelectronvoltios. En el LHC son protones contra protones a 14 teraelectronvoltios. Y había 2 experimentos, CDF y D0. CDF ha recopilado y analizado datos de colisiones entre 2001 y 2011. El Tevatron estaba especialmente preparado para detectar el quark top, el quark sigma, y lo hizo en el año 1995. Para ello, analizó las desintegraciones del quark top en un quark bottom y en un bosón W. Los detectores del Tevatron estaban especialmente diseñados para observar con mucha precisión las desintegraciones de los bosones W. Esta nueva medida se ha obtenido con desintegraciones leptónicas. El W se desintegra en un electrón o en un muón, acompañado de un neutrino, el neutrino no lo vemos, y con un chorro hadrónico de retroceso. Esta es la señal clave. Se han analizado 4,2 millones de sucesos candidatos a hacer desintegración leptónica del bosón W. La nueva medida, se resume en esta figura, cuando pone CDF2, ha resultado ser un 0,1% mayor que la mejor predicción del modelo estándar, ajustando el modelo estándar a todo lo que sabemos sobre la interacción débil. Y esa desviación se ha observado a 7 desviaciones típicas. 7 sigmas es una barbaridad. Mucha gente habla de 5 como un descubrimiento. Pero el problema es que al ser la masa del bosón W la que determina la constante de acoplamiento débil, como la carga eléctrica determina la constante de estructura fina del electromagnetismo, afecta la nueva medida a todas las desintegraciones débiles. Con lo que todas las predicciones del modelo estándar en desintegraciones débiles se ven modificadas. Por ejemplo, el modelo estándar predice, si usamos esta nueva masa como la masa correcta, que el bosón de Higgs tiene que tener una masa menor de 50 gigaelectronvoltios, pero sabemos que tiene 125. El modelo estándar falla más si ponemos el nuevo valor de la masa del W. Por eso la mayoría de los físicos somos escépticos con la nueva medida. El CDF ha publicado también la nueva medida de la masa del bosón Z, que coincide, se ajusta muy bien a la predicción del modelo estándar. Por ello, si queremos encontrar nueva física, más allá del modelo estándar, que explique la nueva masa del bosón W, tiene que ser física que no altere la masa del bosón Z. Lo más fácil son correcciones de vacío, son bucles de quark de tipo arriba y de tipo abajo, o con un bosón escalar, el único que tenemos, el Higgs. Por tanto, una manera de explicar con nueva física la nueva medida es, por ejemplo, la supersimetría. La supersimetría nos asocia un fermión a cada bosón y un bosón a cada fermión. A los quarks, que son partículas de spin 1 medio, se le asocia un bosón escalar de spin 0, que se suele llamar quarkino. Entonces, un bucle, un lazo de quarkinos, podría explicar la masa si los quarkinos tienen una masa del orden de 1 teraelectronvoltio. Eso todavía no está excluido por el LHC y será excluido o no en los próximos años. Podría ser un gran descubrimiento. También podríamos incorporar un nuevo campo de Higgs, pero tendría que ser un campo de Higgs de tipo triplete. El actual es de tipo doblete, con 4 campos. El triplete tiene solo 3. Serían 3 nuevos Higgs, 2 de ellos cargados. Eso también tendrían que tener una masa del orden de 1 teraelectronvoltio, quizás un poquito menos. También se están buscando. Pero mientras tanto, lo que tenemos que recordar es que 5 sigmas es un descubrimiento si son confirmadas por un experimento independiente, también a 5 sigmas. En los próximos años, los experimentos del LHC, LHCb, ATLAS, CMS, van a publicar medidas de la masa del bosón W que confirmarán o que refutarán el valor que hemos obtenido en Estados Unidos. El bosón W quizás
adelgace gracias a los resultados que obtengamos en Europa en el LHC, en el CERN. Muchas gracias.